Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a echarle un vistazo profundo al comportamiento de Bitcoin, justo en ese cambio de mes, ¿no? Finales de julio, principios de agosto de 2025. Tenemos como base un análisis, un video bastante detallado del canal Jesús Navarrete, de justo esa fecha. La idea es, bueno, extraer las señales clave, entender un poco qué perspectiva se tenía en ese momento. Como dice la fuente, es un trabajo pues constante, casi como de revisar tuberías, ¿no? Siempre lo mismo. Empecemos por ver qué se comentaba la semana previa, digamos al 4 de agosto. Exacto. Y el material, fíjate, resalta una tensión interesante. Por un lado, estaban los indicadores técnicos, lo que decían los gráficos. Y por otro, pues, ciertos factores externos, incluso, bueno, rumores, ¿no? Que añadían como una capa de complejidad al asunto de Bitcoin en ese entonces. Bueno, entrémosle a lo técnico entonces. ¿Qué mostraban los gráficos a finales de julio, según esta fuente? Pues mira, el análisis describía un panorama mayormente lateral, sí, pero con un sesgo, una inclinación bajista. Mencionaba indicadores como el Parabolic SAR semanal, que indicaba potencial caída, y también el MAC, que mide el impulso, ¿no? Ambos con señales, pues, pesimistas. Y ahí fue que surgió algo que la fuente llama el mínimo viajero del tiempo, ¿verdad? Una caída como muy abrupta. Así es, una caída el 25 de julio, hasta los $114,750. Y lo curioso es que la fuente no lo veía como un error, un glitch, sino como una posible señal. O sea, como que el mercado podría de verdad llegar a ese nivel. Y rápido. Señalada que coincidía muy de cerca con un cálculo propio, uno que llama autocorrección mensual, en $114,175. Lo cual para él, pues validaba sus números, ¿no? Le daba sentido. Ajá. ¿Y había más señales bajistas aparte de esa caída rara? Sí, mencionaba otras cosas. Un cruce negativo de las medias móviles exponenciales. La EMA de 3 por debajo de la de 9 sobre los $117,900. Típicamente bajista. Y usando un método propio, uno que llama leyero, proyectaba un objetivo intermedio, por la sola de $112,500. Además, veía que los máximos en las velas diarias eran cada vez más bajos, formando un canalito descendente. Y eso reforzaba la zona de $112,700 como un punto clave a vigilar. Claro. Y luego vino la volatilidad por el anuncio de la Fed, el 30 de julio. ¿Cómo encajó eso en el análisis? Bueno, la fuente lo conecta, sí, aunque aclara que, en teoría, la Fed no debería impactar lo que llama la fase serpiente de Bitcoin, que es como una fase de crecimiento más sigiloso, digamos. Pero sí movió el avispero, ¿no? Exacto, sirvió de catalizador. De hecho, el precio en ese momento estaba más cerca del soporte de $116,523 que de la resistencia en $120,561. Y aquí es donde la cosa se pone, pues, más compleja, ¿no? Con factores externos, especulaciones. Correcto. El análisis mencionaba reportes, bueno, rumores, sobre posible insider trading o acuerdos secretos, digamos. Citaba a Trump como ejemplo de figuras cuyas declaraciones, o eso se decía, generaban volatilidad. Pero es clave esto que dices, eran rumores. Crucial. La fuente lo presentaba como rumores, como contexto para entender la volatilidad del momento, no como hechos confirmados. Ojo con eso. Lo que nos lleva a la pregunta clave del análisis, ¿no? O sea, ¿cuánto confiar en el gráfico si hay sospechas de manipulación o de ruido externo? Exactamente. Esa es la cuestión. Incluso comparaba el patrón de la vela mensual de julio 2025 con uno anterior. Creo que de 2020 a 2021, uno que, según recordaba, precedió a una corrección fuerte. Como diciendo, cuidado, esto ya lo he visto. Vale. Llegamos entonces al 1 de agosto y a cómo estaban las cosas para el 4 de agosto. ¿Cómo se veía el panorama ahí según la fuente? Mira, agosto abrió en un nivel históricamente alto, si comparas con los 8 o 9 meses previos. Eso, a largo plazo, pues es positivo. Sin embargo, hubo señales de alerta en el corto plazo. Abrió por debajo del rango mínimo de los últimos 20 días de julio. Que era ese soporte de $116,500, ¿cierto? Justo, que ahora parecía resistencia. Y además, el máximo del 1 de agosto fue inferior al máximo de julio. Según la primera ley que menciona la fuente, eso es una señal bajista. Máximo decreciente. Y la forma de la vela del primer día, una lápida mencionaste.
Sí, una lápida, que en análisis técnico sugiere, pues eso, rechazo de precios altos, como que intentó subir y lo mandaron para abajo. Para el 4 de agosto, el precio ya había roto niveles clave. Tocó los $111,290. O sea, por debajo de la autocorrección de julio, $114,175, y acercándose mucho al objetivo proyectado de $112,500. Y los indicadores matemáticos, el parabolic, el MACD, pues llevaban días negativos. Seguían igual. Entonces, la perspectiva técnica que presentaba la fuente era bastante clara, ¿no? Para ese 4 de agosto. Sí, la lectura técnica principal era esa, que todo apuntaba a seguir bajando hacia $112,500. La apertura de agosto, aunque alta históricamente, parecía confirmar la dirección negativa en el corto plazo. La autocorrección de julio, los $114,175, se perfilaba como una posible resistencia, un techo. El análisis también advertía sobre riesgos para entidades sobreapalancadas, ¿eh? No veía una recuperación inminente y descartaba un gran impulso por promesas políticas, mencionando de nuevo a Trump en ese contexto. La disyuntiva era si $114,175 se convertiría en un piso o en un techo para agosto. Esa era la gran duda. Bien, entonces, resumiendo, la perspectiva de esta fuente del 4 de agosto de 2025, una visión técnicamente bajista para Bitcoin a corto plazo, apuntando a la zona de $112,500. Aunque el mes hubiera empezado en niveles altos históricamente, el máximo decreciente de agosto y la ruptura de soportes eran como las señales clave, ¿no? Exacto, pero siempre con esa sombra de duda que el mismo análisis plantea. ¿Cuánto pesan realmente los factores externos? ¿O esa posible manipulación que se rumoreaba? Eso, inevitablemente, complica la confianza ciega en los gráficos. Le mete ruido. Lo que nos deja con una reflexión interesante, creo que sale de este material. En un mercado que se describe con esta volatilidad, con estos reportes de intereses ocultos, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo ponderar el análisis técnico frente a lo que, bueno, a lo que no se ve tan claro en el gráfico? Algo para seguir explorando, sin duda.